placer para mí estar con usted disertando, hablando de esto que hago diariamente, que es la diabetes. ¿Cuesta que las personas entiendan que el hábito, la vida cotidiana puede llevarlos a la diabetes? Sí, a ver, es una situación casi muchas veces social y obviamente cuesta mucho digamos que hay gente de todo tipo, ¿no? Ujú. Hay gente que tiene mucha aceptación a los cambios del estilo de vida o a los cambios en general que uno le propone para tratar de no llegar a la enfermedad, y hay otra gente que lógicamente tiene un rechazo, tiene una negación, tiene tal vez una mala experiencia con algún familiar o algún conocido, y bueno, a través de eso es como que trata de mirar para otro lado, como decimos, ¿no? Es una enfermedad que muchas veces cursa de manera invisible, entonces eso muchas veces tampoco ayuda para que las personas terminen de tomar conciencia, ¿viste? En algunos aspectos, ¿no? Ujú. ¿Tener familiares cercanos es una advertencia? Con Claro, diagnóstico, ¿no? claro. Sí, la diabetes es una enfermedad que, hablando específicamente de la diabetes tipo 2, que es la diabetes que ocupa más del 80% de la población mundial, es una diabetes es un tipo de diabetes que cursa con una herencia. La persona que inicia la enfermedad, siempre uno habla que tiene una base genética o hereditaria que ya lo predispone a que esto suceda. Y después, por supuesto, está digamos, el ambiente que uno llama, o sea, lo que el paciente hace para que esa predisposición se desarrolle Sí. y Mañana es, aparezca la enfermedad, ¿no? sí, obviamente, mañana es un día especial para la campaña, para tomar conciencia, pasado mañana en realidad. Claro. Y quiero saber, ese pinchacito, ese control, ¿es sorpresa para muchos que piensan, no tengo nada y terminan con una sorpresa de un diagnóstico? Sí, en muchos aspectos, muchas veces es una sorpresa, sí. Un poquito por lo que te decía anteriormente, por una cuestión de que cursa de manera sintomática, o sea, sin síntomas. Entonces, por ahí justamente había un paciente que me contaba que le hicieron el diagnóstico de esa forma, y así como él, hay miles que, no es que jugando, pero digamos, por ahí en algunas campañas de salud o al tener algún conocido, en este caso era un enfermero que tenía un paciente que tenía diabetes, y que se hizo por curiosidad el pinchazo del dedo y tenía una glucemia muy elevada, y eso le hizo que vaya a consultar a un médico y que empiece con el tratamiento. Claro. Pero sí, es una sorpresa muchas veces, ¿no? Porque lógicamente que también la persona que empieza con diabetes, como decía también anteriormente, tiene algún pariente con diabetes, digamos, no es una situación tan sorprendente, pero bueno, depende también de qué periodicidad tiene esa persona en hacer sus controles de salud. Hay obviamente de todo un poco en general en la población. Ujú. No tratarse la diabetes, ¿qué órganos afecta particularmente y sobre todo? ¿Hay riesgo de vida? Claro, la diabetes es una enfermedad que, digamos, lamentablemente se caracteriza en sus complicaciones por afectar toda la economía del organismo. O sea, puede afectar o pueden llegarse a afectar todos los órganos en mayor o menor medida, ¿no? Lógicamente, del organismo. Lógicamente, cuando uno empieza el tratamiento con algún paciente, siempre trata de hablar sobre que al ser una enfermedad crónica, no se basa el tratamiento en algo curativo, sino se basa en justamente evitar estas complicaciones, ¿no? Una enfermedad que librada al azar puede traer complicaciones del sistema nervioso central, la vista, el corazón, los riñones, los miembros inferiores. Como es una enfermedad que afecta a las arterias, de mayor o de menor tamaño, y nosotros tenemos arterias en todos lados, ahí es donde se radica la complicación de la misma, ¿no? Uh-huh. El eslogan es diabetes y bienestar. ¿Qué incluye este bienestar? Y bueno, incluye particularmente a las personas que tienen diabetes tener una buena calidad de vida, que justamente no padezcan o el riesgo de complicaciones sea muy bajo,
y para eso es muy importante que se cumpla con lo que uno pide, tener un estilo de vida diabetológico o una educación diabetológica, ¿no? O sea, no solamente cumplir los fármacos, ya sea comprimidos o ya sea insulina, sino también hacer actividad física, cumplir la dieta, cumplir los controles de glucemia, como ustedes estaban comentando con los pinchazos, ¿no? O también los controles que sean con el médico, los controles de laboratorio, los controles con las otras potenciales complicaciones, o digamos, cumplir con el cardiólogo, cumplir con el oculista, cumplir con el nefrólogo, y todo eso es lo que conlleva que, bueno, uno intente con las personas con diagnóstico tener un bienestar. O sea, incluye que el paciente tenga una aceptación sobre esto y no esté luchando permanentemente contra el diagnóstico de la diabetes, sino que se entregue, por así decir, a este nuevo estilo de vida, que tampoco es mejor o peor, es solamente diferente, y que le va a permitir, lógicamente, evitar ese riesgo de complicaciones. Planteo dos escenarios y dígame en cuál se acerca más a la realidad. El primer escenario es medicado, supongamos un paciente que no es insulino dependiente, sino que está empezando con la diabetes más leve y que sigue comiendo como si nada hubiera pasado, porque ya con la medicación está todo bajo control. Escenario número 2, un paciente que tal vez por temor a esos picos de azúcar y demás, dice, no, listo, cambio, saco todo, no como más azúcar en mi vida. ¿Cuál está bien? Sí. Y la verdad que no está muy bien ninguno de los dos extremos, ¿no? O sea, lógicamente que, digamos, el paciente que está medicado, a ver, la medicación siempre está bien o mal en virtud de la dieta que el paciente hace. Nunca vamos a ver si el paciente anda bien con la droga que uno le da si el paciente no cumple la dieta. Por eso que uno no puede comer de todo sin tener esta protección farmacológica, digamos, porque no se puede, es incompatible, digamos. Si uno le pone la mejor insulina del mundo, el mejor tratamiento vía oral, o lo que salió por último, no sé, en la Sociedad Científica de Estados Unidos, Europa, y la persona no cumple con la comida, y no va a tener nunca un buen control metabólico. No va a tener para nada un buen control metabólico. Eso es algo indudable. Y el segundo escenario que vos me decías es algo que muchas veces ocurre en los pacientes que son ya, digamos, por así decir, van a un extremo de miedo, de desinformación, o pacientes, como te decía anteriormente, tienen algún antecedente familiar o algo, o tuvieron una mala experiencia, por ejemplo, a pacientes que, por ejemplo, tuvieron un papá, un abuelo o un tío que le cortaban la pierna. Entonces tienen un miedo bárbaro y dejan de comer todo y bueno, no es justamente lo que uno pretende. Los hidratos de carbono, que son los que uno busca controlar en la ingesta en los pacientes con diabetes, es parte de la alimentación y de la nutrición normal. No tiene por qué suspenderse, sí tiene que restringirse la cantidad, el consumo, el tipo, pero no tiene que suspenderse. Nosotros es como el auto que anda nafta, no puede andar a otra cosa que no sea nafta. Nosotros tenemos hidrato de carbono como una fuente de energía y necesitamos hidrato de carbono como fuente de energía. Si no, el organismo lo fabrica. Entonces uno no puede dejar de comer hidrato de carbono. Tiene que comerlos, sí o sí. Tiene que controlar el consumo, por supuesto. Pero sí, es una de las cosas que muchas veces uno ve en la consulta, generando problemas en los cuales el fármaco, en este caso la droga vía oral o insulina, al tener esta persona que no come directamente, le hace demasiado efecto y ahí tenemos el riesgo o digamos el potencial, o en este caso la complicación de que hace una hipoglucemia, que es cuando nos baja mucho el azúcar, en este caso a través de una situación farmacológica y por no tener una buena enseñanza, una buena educación o un buen aprendizaje por parte del paciente, ¿no? Sí, Laureano planteaba hoy casos como si se nace con diabetes y se es insulino dependiente desde muy chiquito o prácticamente desde nacimiento. Sí. ¿Es así? ¿Se puede llegar a nacer? Y quiero saber cuál es el tiempo de vida de una persona así. Bueno, el tiempo de vida, digamos,
es muy difícil de saberlo porque depende mucho de cómo es el control glucémico, la precocidad en el diagnóstico. La verdad que no son los tipos más frecuentes de diabetes. La diabetes hay que remitirse a una diabetes tipo 1 o una diabetes neonatal, que es un porcentaje muy bajo de la población, estamos hablando menos del 10%, o alrededor del 10%, y son diagnósticos que conllevan al paciente a tener una insulinodependencia permanente. Y bueno, no hay digamos, un pronóstico de mortalidad o de supervivencia, porque depende mucho del entorno, del ambiente, y obviamente también digamos, en este caso, lógicamente depende mucho exclusivamente de los padres, ¿no? Sí. Que no nieguen la situación, que lógicamente cumplan con lo que uno le pide. Normalmente, paradójicamente, para lo que uno piensa, no son diabetes que tengan tanta mortalidad. Lógicamente que pueden cursar con alguna complicación y obviamente, digamos, podemos tener ese desenlace fatal, pero en realidad muchas veces, en muchos casos, difícil la generalidad, pero muchas veces los pacientes que aprenden de chiquito ya lo toman como su único hábito o como su único costumbre de vida, y son pacientes que se desarrollan muy bien. Y bueno, y también depende mucho de los padres, ¿no? Claro. Exclusivamente, ¿no? Sí. Digamos, que vayan a los controles, el cuidado en la dieta, tener obviamente también una buena guía, ya sea no solamente con el diabetólogo, sino con el nutricionista, con la educación física, con la contención escolar, y los medios también que puedan llegar a contar, ¿no? O sea, económico me refiero, ¿no? Sí, y no es una sentencia. Y hablemos de la detección precoz, porque creo que es importantísimo. ¿Hay alguna advertencia en cuanto a alguna edad? ¿Y cuáles son los síntomas que tenemos que estar atentos? Bueno, mira, siempre se decía, o por lo menos hace un tiempo se decía que el diagnóstico había que buscar alrededor de las personas con 40 años, por encima de los 40 años era un corte arbitrario, pero bueno, era un corte que nos ayudaba a todos a tener un punto de partida, y hoy por hoy ese corte está bajando, porque obviamente uno ve diabetes tipo 2, que es lo que uno intenta evitar, ¿no? En base a la prevención en pacientes que son mucho más jóvenes, ¿viste? A veces encontramos diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, en adolescentes, en chicos que tienen entre 20 y 30 años, ya una edad infanto-juvenil, o adultos jóvenes, por así decir. ¿Cuál es la forma de prevenir esto? Y bueno, siempre la forma de prevenir es inicialmente en las personas que tienen antecedentes familiares, o en las chicas que tienen algún antecedente de diabetes gestacional, o sobrepeso, hipertensión, problemas de colesterol. Entonces el grupo de pacientes se busca controlar los hábitos alimentarios, controlar la actividad física y sobre todo controlar el peso. Siempre uno, cuando busca evitar que aparezca la patología, siempre busca que lo que más se conserve es el peso, porque es lo que va a hacer que el organismo se esfuerce o no en su producción de insulina. Generalmente es en este grupo de pacientes donde uno busca. No hay ya una edad específica, sino buscar en este grupo de pacientes que tengan, como te decía anteriormente, antecedentes familiares, diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas de colesterol o triglicéridos, antecedentes de diabetes gestacional, antecedentes de insulinoresistencia, eso es lo que me estaba olvidando. En todo este grupo de pacientes uno afina el lápiz, por así decir, y bueno, con controles de laboratorio, y ahí teniendo en cuenta la glucemia, ¿no? O sea, si hay alguna glucemia sospechosa, uno habla con una glucemia sospechosa, con una glucemia por encima de 100, tiene la obligación ya de afinar la puntería en pedir algunos otros estudios para concretar siempre un diagnóstico. Correcto. Ya sea diabetes, ya sea prediabetes, bueno, o ya sea nada, ¿no? Pero bueno, siempre tiene que agotar las instancias
para que el diagnóstico esté claro al paciente. Correcto. ¿El 14 van a hacer alguna actividad o va a ser antes ahí en el hospital? Mirá, con el grupo de los diabetólogos, bueno, a través de la doctora Méndez, que fue la que enarboló la campaña de pie acá en la provincia, hicimos el domingo en la Cascada, con números artísticos, y bueno, se logró juntar bastante gente. Y mañana, a la mañana, ya algo más chico, así decir, no con tanta gente, bueno, ojalá que sí vaya también, pero no me refiero a la convocatoria de los demás profesionales. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el hospital, en la entrada, vamos a estar junto a las nutricionistas y, bueno, y obviamente al equipo diabetológico de la institución, bueno, ampliando esto que tal vez hicimos el domingo, digamos, de la llegada de la información a la comunidad, de, bueno, control de glucemia, control de presión, concientización, reparto de folletos, bueno, y tener también a las nutricionistas y a la gente afín a la patología. Como es más que nada como un día, como decía vos, un día que se busca que haya con una concientización y que, bueno, y que uno, a pesar de que hoy por hoy está mucho más metido en la gente esta situación, bueno, seguir insistiendo para que, lógicamente, los diagnósticos sean más precoces. Doctor, gracias por habernos atendido, muy amable. No, por favor, hasta luego, un gusto, un gran saludo a usted, a la mesa y a la audiencia. Gracias, hasta pronto, adiós. El doctor Daniel Dionisi, matrícula provincial 4729, es diabetólogo en el Parque de la Salud, y estábamos charlando, actualizando un poco de información y sobre todo también haciendo un poco de prevención en eso que Silvia preguntaba, de la importancia de detectarlo a tiempo para aplicarle los tratamientos. ¿Vamos a cambiar de tema? Sí, hablamos del mercado central porque firmó un convenio entre la provincia, el Ministerio de Trabajo, un convenio junto a representantes de estibadores y operadores. Este acuerdo establece una nueva comisión